Bien, ¿qué más mi gente? De nuevo aquí en otro episodio, otra aventura acá conmigo, Apertura Paraíso. Y en este episodio algo súper interesante, y es que vamos a hablar un poquito de la emperatriz Sisi, y reina de Hungría, Elizabeth, que en español sería Isabel. Sí, sí, Isabel en español, y en inglés sería Elizabeth. Pero es un tema muy bacano, muy interesante, muy fascinante. Entonces visitamos algunos lugares relacionados al imperio austrohúngaro, y súper crucial que se queden acá. Así que en pocos segundos estaremos hablando de la emperatriz. Así que quédate y ya nos vemos. Bienvenidos a Viena, Austria. Se supone que iba a ser un tren que iba a andar más de 300 kilómetros por hora, pero nos dimos cuenta que no es el caso. Vamos para Kitzbühel, allá es donde estaremos haciendo snowboard por los últimos 3 días ya para devolvernos a Europa. Pero entonces quiero aprovechar el momento para hablarles un poquito sobre la famosísima emperatriz Sisi, o Elizabeth, o Isabel de Baviera, un sector de Alemania. Y muy bacán, muchachos, porque tuve la oportunidad precisamente de conocer el palacio. Primeramente conocí el palacio de invierno, el humilde palacio de invierno donde ella vivía. Ahora, dato, se la pasaba más afuera que adentro. Y la verdad, hasta el momento ya entiendo por qué es tan querida en Austria, entiendo por qué es tan querida en Hungría, pero no entiendo por qué es tan querida en Austria. Realmente lo que pasaba con ella, lo fascinante, digamos, de su historia, es que a pesar de ser una reina y vivir en la realeza, fue muy infeliz. Realmente tuvo muchos momentos de su vida, pasó por muchos periodos de melancolía y depresión, empezando prácticamente desde el primer momento que se supo que se iba a casar a los 15 años con el archiduque de Austria, con el hijo, que en ese momento era el hijo del archiduque de Austria, José Francisco. En el momento que se iban a casar, como que se dijo que se iba a casar, ella le dio su primer ataque, pues, de pánico conocido. Y ya cuando se casaría, tuvo otro ataque de melancolía y tristeza, también a causa de burla de la corte, las damas de honor, precisamente las damas de honor, que eran mucho mayores que ella, que se terminaría casando a los 15 años, y él tendría, si no estoy mal, 21 años. Él era un poco mayor, incluso la primera vez que se habían visto ella tenía 11 años y él tenía 18, pero en ese entonces él no le interesó. Fue mucho más adelante que se volvieron a ver, que él se enamoró perdidamente y la quiso a ella como esposo. Entonces ya pasarías por sus primeras etapas así de tristeza y melancolía, en el momento que se le tenía que decir que sí a él, que no era bien visto decirle no a un archiduque, a un emperador, y el momento de su primera boda. Siguiente paso siguiente momento de melancolía o de tristeza fue la muerte de su primogénita, y no murió precisamente cuando nació, sino murió incluso cuando ya había nacido la segunda. Ambas se habían enfermado de una enfermedad que llama tifus, valga la redundancia, tifus. Pero la primogénita, que era de 2 años, no logró sobrevivir. Todo lo contrario, cada vez se ponía peor, mientras que la segunda sí logró sobrevivir tranquilamente. Ahí pasaría ya otra etapa de melancolía y tristeza. Y otro detalle para tener en cuenta es que durante esa época ella ni siquiera tuvo la oportunidad y no pudo criar a sus hijas, porque fueron tomadas por Sofía, quien era la tía de José Francisco. Ella prácticamente no los crió, y ya de por sí ya estaba ella agobiada por el hecho de que ella vivía atareada con todas las normas y reglas de la realeza de Hungría. Ella viene de la realeza de Alemania, pero aparentemente las reglas en Alemania no eran tan complicadas ni radicales, ni tanta etiqueta, eran más flexibles, por decirlo así. De por sí a ella eso le trajo muchos conflictos durante toda su vida, tanto así que se la pasaba más afuera de Viena que realmente lo que pasaba en Viena.
él, su esposo José Francisco, tenía que, pues, era el emperador y tenía que lidiar con todos los problemas gubernamentales del país y de Hungría, mientras que ella se la pasó mucho tiempo afuera de Viena viajando, tratando de evadir su casa, tratando de evadir la realeza. Y eso me recuerda un poquito a lo de la princesa Diana, pero diferente. La emperatriz Sisi, muy reconocida también porque fue una persona innovadora, una mujer muy diferente a lo que cualquier otra mujer podría llegar a ser en su época. Una mujer que le gustaba ejercitarse, tenía muchos instrumentos para ejercitarse en su propia casa. Otro dato, pues se la pasaba viajando, le encantaba viajar, le encantaba aprender, le encantaba poema, le encantaba leer, hacía muchas cosas que otras personas, de pronto otras mujeres de su época, no harían. Y poco se interesaba realmente por los asuntos gubernamentales de Austria como emperatriz. Incluso eso fue muy mal visto en el mismo pueblo austriaco, que la veían a ella como alguien desentendida de ellos. Entonces, un dato para tener en cuenta. Muy inteligente, tenía muchas atribuciones, aparte que era muy linda, muy hermosa, muy bien presentada, pero le importaba muy poco las cosas del gobierno, y eso también precisamente por todo ese agobio que le causaba la realeza de Austria. Por eso se la pasaba viajando, y tanto así que en el palacio al que fuimos, el de verano, ponle cuidado a este dato, ella tenía que tomar un tren desde su palacio hasta subir un poquito más la colina, porque ahí tenían otra construcción donde ahí se tomaría el té, con tal de siempre mantenerse fuera del palacio. Tenían por allá una edificación a la parte trasera de ese palacio que se alejaba considerablemente del palacio, con tal de no siempre estar ahí metida en ese ambiente. Tanto así ella era el desprecio que ella tenía hacia la realeza austríaca, y tan aburrida estaba de todas sus normas. Siguiente gran momento de melancolía sería con la muerte de su tercer hijo, Rodolfo, quien iba a ser precisamente el heredero al trono. Moriría él a los 30 años, de una manera muy sospechosa. Aparentemente al principio se había dicho que había sido como un suicidio, y fue con su amante. O sea, se pensaba que él le pidió, o prácticamente le dijo a ella, que se suicidaran juntos. Entonces se encontró el cuerpo de ella muerta, no recuerdo cómo, y él con un balazo, y después él con otro balazo en la cabeza, pero después evidencia han mostrado que ella tenía como marcas de golpes, como si hubiera sido golpeada previamente, y después sí el balazo, al igual que él. Entonces llegó a pensar que todo eso había sido una conspiración de otra gente que trató de matarlos y lo hicieron ver como si hubiera sido un suicidio. Entonces hasta la fecha no se sabe con certeza cómo moriría Rodolfo, el hijo y heredero al trono. Un dato muy curioso, porque esto hizo que ella entrara nuevamente a sus etapas de melancolía y depresión. Otro dato, cuando ella tenía como 35 años, empezó a taparse la cara cuando fuera a fotografiar. Es normal en la realeza que una reina, o cuando ande por ahí, la quieran fotografiar, la prensa, lo que sea. Y a pesar de la época, porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, a pesar de la época, pues ya habían cámaras, no, obviamente no eran tan asequibles, pero después de los 35 años ella no se permitiría fotografiar, porque ya estaba viendo que ya no era tan bonita. Ella era vanidosa, ella tenía su vanidad, y pensaba, a los 35 años ella ya estaba viendo como su belleza se estaba yendo con la edad. Entonces ese es un dato muy curioso. Y después de la muerte precisamente de su hijo, no volvería a vestir de otro color sino negro. Guardó luto por la muerte de su hijo ya hasta el final de sus días. Estamos hablando que por más de 30 años estuvo ella de negro. Llegaría a su cuarta hija, se esperaba un hijo. Incluso esta cuarta hija se llamaba Valeria, y nacería y mucho después es que moriría Rodolfo. O sea, no es que Rodolfo murió y después se quedaron esperando un segundo hombre, no. Saldría ella, y a ella la llamaría por cariño mi hija húngara, una vaina así re curioso, y era porque ella tenía una gran admiración por la cultura húngara.